Quería primero tocar, antes de arrancar con los paralelos y qué cosa significa el colegio, o cómo el colegio opera, ¿no? Entre la novela y lo que fue la realidad de lo que yo por lo menos viví muchos años después de que Mario Vargas Llosa estudió allá. Okay. Primero que es bien importante saber de que esta novela, okay, antes de que fuera publicado oficialmente a través de Seix Barral, ganó un premio, la Biblioteca Breve. ¿Y por qué antes que se publique? Porque Mario Vargas Llosa tuvo bastante dificultad en España de buscar un editor que publique su obra, hasta que llegó ante un señor llamado Carlos Barral, que era el dueño de Editorial Seix Barral, una de las más importantes en aquel entonces de España, y le dijo: ahorita ningún editor quiere editar tu libro, pero yo creo que tu libro es fantástico, ¿okay? Vamos a pasarlo por un concurso que se llama el premio de la Biblioteca Breve, y lo ganó. De ahí recién se toma la decisión, a través de Seix Barral, editarlo para que salga ya al público. Eso fue en el año 1963. El 62 gana el premio de Biblioteca Breve. Mucha gente dice: oye, pero ¿por qué esta obra fue tan importante, no? Esta obra fue importantísima, aunque les parezca mentira, para todo novelista latinoamericano. ¿Por qué? Porque fue la primera novela latinoamericana que, ¿cómo se llama?, que generó lo que viene a ser en ese momento el boom latinoamericano de la novela narrativa. Si bien es cierto, antes Vargas Llosa había presentado un libro, pero su libro era de cuentos, que se llaman Los Jefes. Okay. Y el 63, una vez que fue publicada, con los antecedentes que había tenido el año 62 del otro premio, gana el premio de la crítica española. Okay. Esta novela inicialmente tuvo diferentes nombres antes que salga a la luz con el nombre final de La Ciudad de los Prados. Tuvo varios nombres acá, como La Morada del Héroe, luego Los Impostores, y todos esos nombres al autor no le gustaban, a pesar que él mismo los había definido. Y se va a dar un amigo personal, al señor José Oviedo, y le dice: ayúdame, ¿qué nombre le pongo a mi novela? El primer nombre que le da Oviedo es La Ciudad y las Nieblas. Así lo llamó. Tampoco como que no le gustó. ¿Por qué nieblas? Porque en esa zona del colegio, que está en la zona de La Perla, frente al mar, normalmente hay niebla todo el año que es invierno. Todas las noches normalmente hay niebla. Y después el mismo Oviedo le dice: ya, llámale La Ciudad y los Perros. ¿Por qué los perros? Porque es el apodo que se dan a los chicos que recién entran, ¿no? Entran a, ¿cómo se llama?, tercer año y medio. Después, es lo que les mencioné antes, ¿no? Que ahí él es como quien da el primer kick-off, la primera patada, la primera salida de, ¿cómo se llama?, de las novelas narrativas latinoamericanas, y después con él ya otros autores empezaron a salir adelante dentro del ambiente español, que era muy difícil en ese entonces publicar una novela en España, sobre todo para los latinos. Esta novela tiene diferentes personajes: el poeta, el esclavo, el jaguar, el teniente de Gamboa, el serrano Cava, Teresa, el Rulos, el Boa, el brigadier Róspide. Yo les voy a ser honesto, cuando yo veo qué parte, o sea, cada personaje, qué cosa define en la novela o qué hace en la novela, me hace acordar la época que yo estaba allá. Siempre había un poeta, siempre había un esclavo, siempre había un jaguar, y así diferentes personas que están acá de estos personajes. Me preocupa el boa nos preocupa. Siempre había ese tipo de personas. Esta es una novela que tiene dos partes, 8 capítulos por cada parte, ¿okay? Pero hay que tener en cuenta dos cosas que pongo al final, ¿no? La novela narra circunstancias en las cuales Vargas Llosa estudió, o sea, es su mundo del años 50 y 51. Él debería haber terminado en 52, pero solamente estudió 50 y 51. Entonces, no comparemos con las cosas actuales, y tampoco quisiera compararlas mucho con lo que yo viví, porque yo soy un exalumno del año 71-73, yo egresé el 73. Entonces hay casi 20 años de diferencia, ¿no? Y la obra no necesariamente muestra la realidad, hay bastante imaginación del autor, hay muchas cosas imaginativas que él pone, pero me imagino que es para impactar en la narrativa de la novela, ¿no? ¿Paso yo? Paso yo. No te preocupes por él.
Yo quise hacer un paralelo rápido entre lo que dice la novela, y lo que yo viví. ¿Okay? Lo primero que pongo es para poder centrarnos un poco en los tiempos, el año en que él se educó y donde él pone la novela, en toda la historia de la novela, que es en el año 50 y 51, y lo que yo estudié 71-73. Estos apodos que están en la novela también le decían al de tercer año perro, al de cuarto año le decían chivo y al de último año le decían vaca. Y normalmente siempre nos bromeábamos, incluso hasta cuando salimos del colegio, que normalmente no. Esta es la forma como nos dibujaban a cada uno, o sea, en el año que estaba, ¿no? El perrito, el de cuarto año y el de quinto año. Básicamente, esa era la forma jocosa en la que nos apodaban, nos nombraban cuando estabas en un determinado año. Después, la vida militar siempre haya sido bastante severa, bastante dura. Yo cuando entré con 12 años, ahí recién cumplí 13 años. Es una vida militar bastante exigente, pero hay una cosa muy buena también, que el colegio, los profesores eran muy exigentes y eran muy buenos. Yo le decía a Rosana de que, y ahora les voy a mostrar algo en una lámina siguiente, todos mis profesores eran autores de libros. Así como que ustedes ahorita tienen unos libros, y esos libros tienen unos autores, esos mismos autores eran mis profesores. Tanto mi profesor de literatura, el de matemática, el de álgebra, ¿no? El profesor de historia, el profesor de geografía, todos eran los autores de libros a nivel nacional, que todos los colegios usaban en ese entonces. Y en la novela no aparece mucho, pero sí en la época en que estaba se incentivaban mucho los deportes y los hobbies. Había karate, judo, había equipo de fútbol, básquetbol, fútbol, voleibol, coro, después había el conjunto electrónico, que era un conjunto en ese entonces, bueno, lo que sería una banda de rock o lo que sea. Yo era de la banda de rock, yo era el cantante o a veces tocaba batería. Eso también incentivaba mucho los deportes y los jóvenes. Después, como les decía antes, estos personajes de que están en la novela, en la época que viví, habían similares, o sea, personas con similares características a esos personajes, ¿no? Y siempre, como les decía, había tenientes. La gran diferencia nomás acá, que acá como el teniente en la obra dice que el teniente estaba a cargo de la sección, ¿no? Me imagino en esa época, porque el colegio era un poco más pequeño, la cantidad de alumnos era reducida, pero cuando yo estuve allá, más o menos la cantidad de alumnos era 1.200 personas, 1.200 chicos, ¿no? Entonces, las secciones, 3 secciones formaban ¿cómo se llama? Un batallón. Y normalmente todo era dirigido por cadetes del último año. Los cadetes de cuarto año estaban a cargo de las secciones, no los tenientes, no los oficiales del ejército. Después, en la época del señor Vargas Llosa, el colegio era más pequeño, era mucho más pequeño. Eran 3, 4 pabellones, y más o menos eran tal vez 1,5 hectáreas o 2 hectáreas. Cuando yo estudié ya el colegio tenía 800 metros de largo por 180 de largo, o sea, más o menos 16 hectáreas. Y era todo cerrado. En la época de Vargas Llosa era un poco abierto, había formas como tenían que salir los chicos y había garitas de seguridad que le llamaban prevención. En mi época todo era cerrado, todo estaba entapiado. Y era bien difícil salir en todo caso, o escaparse. En el libro también se habla de la Perlita como que una bodega que estaba aledaña al, ¿cómo se llama?, al colegio. En mi época no existía esa bodega. La Perlita para nosotros era el centro de idiomas. Era un laboratorio de idiomas pequeño, pero le llamaban la Perlita. ¿Pero por qué le llamaban Perlita? Lo que pasa es que el colegio militar está dentro de lo que viene a ser un distrito que se llama La Perla, ¿no?, que pertenece al Callao. Después, en la novela también se habla que los chicos metían a escondidas cigarrillos y licores. En mi época también. Había 300.000 formas de cómo meter cigarrillos y licores. Y algunos lo hacían para consumo propio o también para vender, porque también se vendía.
tanto en la época de Vargas Llosa como en la época en que yo viví. En la época de ellos les gustaba, según la novela, jugar a escondidas a los dados y naipes. En mi época no. En mi época era bien raro. De hecho, yo nunca vi que alguien jugara a los naipes y a los dados. Es una cuestión generacional también, ¿no? Yo creo que sí, es una cuestión generacional. Yo me acuerdo que en casa, a veces los amigos de mis padres se juntaban a jugar póker, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero en mi época era bien raro. O sea que nosotros mismos hagamos eso, ¿no? Porque la novela está ambientada en los 50. En los 50. Sí. ¿No? Entonces, un chico en los 50 se divertía de una manera diferente a un chico en los 70, ¿no? Era diferente. Lo que sí cuando, como yo siempre decía antes, ¿no? Esos personajes allá, básicamente yo miraba estos mismos personajes, hasta la Teresita, la novia de uno de ellos y que primeramente había sido el amor platónico de otro, en este caso el esclavo, ¿no? Y después el poeta se hace ya enamorado de la Teresita. Eso también ocurría, porque a veces uno se queda castigado y uno mandaba un encargo con un compañero a la enamorada. O sea, eso era, continúa igual. Después habían, ahí dentro de la novela se dice que se robaron un examen. En mi época era sumamente difícil que alguien pudiera robarse un examen, por varios motivos. Porque las normas del colegio en ese entonces era, el profesor entraba y les decía a todos, guarden todo, vamos a tener examen. O ponía las preguntas en la pizarra, o decía, quiero que escriban esto. Y solamente teníamos 5, máximo 10 minutos. En los 10 minutos recogía los exámenes y empezaba la clase. Entonces era así, en cualquier momento el profesor te podía decir, guarden todo, tenías que estar preparado. Lo que sería para ustedes un quiz, para nosotros sería un examen rápido, un paso. ¿Okay? Pero el profesor lo podía hacer en cualquier momento, era aterrando, no era algo programado. No es que mañana vamos a tener paso. Era bien raro que un profesor te dijera, mañana tenemos paso, o el jueves. No. Ellos entraban y decían, guarden todo, un paso. Y después, para los exámenes parciales o finales, que también había en esa época, el profesor no podía tener el examen tipeado. Lo que hacía en esa época no es como ahora, ¿no? Lo ponía en un stencil. Era otra forma como se sacaban las copias. Y ese stencil entraba con un sobre cerrado nosotros teníamos una imprenta bien grande. Ahí se imprimían casi todos los libros que se vendían en el Perú, porque los autores estaban en el colegio. Y entonces, ese stencil le entregaban ahí, y los señores de dentro del stencil, los alumnos no estaban para nada ahí. Eso era un sitio bien apartado del colegio. Ahí sacaban las copias y en un cajón cerrado, el mismo día y a la misma hora, porque eran minutos antes que el profesor entregaba el examen en stencil, iba al aula y ahí lo repartía. Era bien raro. Si alguien se pudiera haber robado, sería del momento que la persona, que no sabía quién iba a llevar de la sacada de copias en el stencil, lo llevaba en una caja cerrada, iba de frente al aula que iba a hacer el examen. Y se le entregaba al profesor, o se le entregaba al asistente, o se le entregaba al brigadier de aula. En el momento era el número 1 del aula. Por eso era bien difícil que alguien robara. Antes con mucho tiempo antes del examen. Los soplones continúan en mi época igual. El que soplaba, el que acusaba a alguien, el que le acusaba ante el oficial o ante una autoridad de mayor jerarquía que nosotros, siempre recibía un castigo. Nosotros le llamábamos omerta. Es una palabra italiana por código de silencio, le llamábamos nosotros. Nadie hablaba o le acusaba a un amigo al otro. Igual en la época del señor Vargas Llosa. Había diferentes castigos, cómo se les ponía a los soplones para que no acusaran. En la novela, en la parte donde ustedes han leído, todavía no hay ningún soplo, pero les podemos ir adelantando, ¿no? Que el esclavo en algún momento va a acusar, ¿no? Que él fue testigo de que Cava es el ladrón del examen. Justo acaban de poner que han descubierto, que descubren que ha habido un robo del examen y que consignan a todos, nadie puede salir hasta que se descubra, no va a haber toda una investigación, ¿no? Y eso es lo que ocurría en el colegio. Ya en el colegio
A menos que alguien soplara, pero que normalmente no soplaba, no acusaba, alguien había cometido algo, como por ejemplo ese robo de química, ténganlo por seguro que nadie decía nada, y nos podíamos quedar sin salir los fines de semana, pero nadie hablaba. Y por supuesto te seguían castigando, o sea, a todo el aula. O sea, si alguien soplaba eso, le caía, porque ya se sabía quién pudiera haber sido, porque todo se sabe, vives 24 horas al día con tus amigos, con tus compañeros, en algún momento se sabe todo. Después, en la novela también se habla de las prácticas de tiro, lo que pasa es que cuando yo estuve en el colegio estaba solo, me acuerdo que yo tomaba mi bus, que era la línea 2, porque yo vivía por el centro de Lima, pero la línea 2 terminaba y como quien dice, a 2 cuadras estaba el mar, en un punto, pero toda esta zona, la avenida La Paz, la avenida La Paz, y el último sitio donde dejaban, ¿cómo se llama? La línea 2 del bus, a la derecha todo eso eran arrozales, eran, ¿cómo se llama? Terreno de cultivo. Y toda esta zona de acá eran casas muy antiguas, pero no había mucha casa. Era una zona bastante, ¿cómo se llama? Sencilla, por llamarlo así. ¿Okay? Y esa parte de los arrozales habían armado una especie de, ellos, en la novela, en una parte de Escampaya hacían práctica de tiro. En mi época no, porque todos eran sembríos. Todos eran sembríos. Las prácticas de tiro lo hacíamos normalmente en los cuarteles. Cada uno de nosotros en un determinado momento del año escogía qué cuartel iba a pasar el resto de los 3 años iba a estar en el colegio. Los cuarteles en la división blindada, en el Río. Y entonces, en orden de mérito, empezaban a escoger cada uno su cuartel. Yo pertenecía al batallón de infantería de comando, que era la escuela de comando del 2619 en la división blindada, aquí en el Río. Y ahí es donde se hacían las prácticas de tiro, ibas cuando los soldados, los militares del cuartel les tocaba hacer maniobras militares, siempre a nosotros nos llevaban con ellos, nosotros hacíamos maniobras militares. En la época de la novela no hacían eso. Después, lo mismo, en mi época no podías repetir de año y quedarte en el colegio, o sea, no era que tú repetías de año y con la promoción que seguías continuabas estudiando en el colegio, no. Repetías de año y te ibas, no podías continuar estudiando, ¿no? Y hay una palabra que utilizan también en la novela, tirar contra, o sea, escaparse del colegio. Sí, en ambas épocas, en mi época como en la época del señor Vargas Llosa, había gente que se escapaba, pero el que se escapaba lo botaban del colegio, ¿no? Lo botaban. ¿Pero se enteraban o no siempre se enteraban? No siempre se enteraban, pero lo que ocurre es de que había muchas formas como era un poco difícil que, ¿cómo se llama?, que te escaparas tan fácilmente, ¿no? Tan fácilmente. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos lista y parte, lo que has hecho ahorita para ver qué chico eso era cada rato, ¿no? Temprano en la mañana, cuando te levantas, buzo, sales a correr, te despertan 5 de la mañana, salían a correr, hacer ejercicio, ahí lista y parte. Y todos tenían que estar. Después te bañabas, te vestías y salías corriendo a, ¿cómo se llama?, a formación, lista y parte. Entrabas al comedor, salías del comedor, lista y parte. Del comedor te ibas al aula y en el aula lista y parte. Salías del aula y antes de ir a, ¿cómo se llama?, a tu cuadra para asearte, para después ir a almorzar, lista y parte. Casi todo el rato había lista y parte. Entonces, y en la noche de igual manera, ¿no? En la noche, por ejemplo, salías de tus hobbies o de tus deportes, te ibas a bañar, formaban lista y parte al comedor. Salías del comedor y te ibas, lo que venía a ser un rato de break, más o menos 30 minutos, regresabas del break, lista y parte, porque de ahí entrabas a las aulas para estudiar de noche, tus cursos, para tus exámenes, para lo que sea. Eso era hasta las 10 de la noche. 10 de la noche, lista y parte a la cuadra para ir a dormir. Así. Y después en la noche los monitores, yo fui monitor, cuando estuve en 5º año fui monitor de la gente de 4º año. Pasaba lista y parte a todos los que se iban a dormir, a acostar.
Pero no solamente le pasaban lista y pasta, sino le pasaban inspección. ¿Qué era inspección? Pijama limpio. Tu pijama tenías que... Mucha gente acostumbraba a ponerse el pijama encima de la ropa interior. Ahí no se puede poner el pijama así. Sin ropa interior y con pijama limpio, ¿no? Tienes que haberte cepillado los dientes. Están limpios. Todos tenían que haber pasado por la ducha. Entonces, era bien difícil salir. Si salías por una hora, 2 horas, tenía que ser a madrugada, no tenía. Pero también había las guardias que se llamaban, en la novela lo llamaban imaginarias. Nosotros también lo llamábamos imaginarias. Eran imaginarias tanto en las aulas, que nadie saliera de las aulas, imaginarias que no salieran de los dormitorios, que nosotros llamamos cuadras, y imaginarias que hacían rondas. Pero las rondas siempre también lo hacían como oficiales y suboficiales. Básicamente, eso eran las diferencias, por lo menos, que revisé. ¿Quieres hablar de lo que viene o que te hagan algunas preguntas? A ver, preguntas. ¿Tienen preguntas, chicos? A ver, Pablo. Digamos, ¿cuál es el perfil del estudiante para quien tú crees que esta educación pueda servirle más? ¿Y a quién dirías que no le podría servir? A ver, esa es una buena pregunta. Y te digo por qué, porque el colegio militar fue creado inicialmente, o sea, primero fue un cuartel, que se llamaba el cuartel de la Guardia Chalaca, y ahí decidieron que ese cuartel, como lo iban a abandonar, poner ahí un colegio militarizado y poner ahí, aceptar chicos que tenían la idea de entrar a las escuelas militares. La primera idea era para aquellos chicos que tenían inspiración o vocación para poder ir a una escuela militar, seguir la vida militar como carrera. Pero después ya no fue así. Pero definitivamente, como tú dices, nació el colegio con la intención de atraer a los chicos y prepararlos para una vida militar, ¿no? En tu caso sí fue así. En mi época sí, mi caso fue así. En tu caso sí. Y lo bueno también que, por lo menos en mi época, esas partes no la conozco mucho de la época de Vargas Llosa, pero en mi época, por ejemplo, en todos los colegios de la República, si eras número 1 o número 2, entrabas a las universidades o entrabas a las escuelas militares. Pero en mi época, el 10%, el top 10, o sea, el top 10, ¿cómo se llama? De la promoción, podía entrar a cualquier parte sin dar examen, ¿no? Pero fuera del colegio militar, solamente el número 1 y el número 2 podían entrar a las escuelas militares o a las universidades sin dar examen. Ese era un incentivo también que se tenía, ¿no? Después de la promoción, los 100 primeros puestos eran becados, no pagaban, sus padres no pagaban un centavo por los estudios, ni el uniforme, ni la alimentación. Pero el 101 hasta el 400 tenían que pagar y el pago era regular, era más o menos, si lo traigo al tiempo presente, más o menos unos $600 mensuales, 500 $600 mensuales. ¿Para estar en el colegio? Para estar en el colegio, pagaban mensualmente. Pero recibías educación, te daban comida y cama, tenías todo. Pero de todas maneras era un gasto para el papá y la mamá. Claro. Pero si eras de los 100 primeros, no pagaban nada. O sea, les tomaban un examen de ingreso al colegio. Examen, sí. ¿Por promoción o...? No, lo que pasa es que decían, ¿no? Este año va a haber 450 vacantes. De las 450 eran, por decirlo, ¿no? 40 vacantes para Lima, 30 vacantes para Ancash, 20 para Loreto, 10 para Tumbes, y así eran, hasta completar los 450. Ya. Entonces, de todo el país postulaban. Normalmente, por lo menos en mi época, los que postulaban eran alrededor de 4.000 a 5.000 alumnos postulados. Pero solamente en mi época fue para 463 vacantes. O sea, 10-1, más o menos. Sí, más o menos 10 a 1. Entonces solamente los 400 primeros puestos, 63 primeros puestos ingresaban, ¿no? Pero no eran todos de Lima, eran por departamento. Claro. Eran por departamento. Bien. ¿Otras preguntas? A ver. ¿Quién quiere? ¿Cuánto tiempo libre tenían en el colegio por día, más o menos? ¿O siempre estaban cosas tras otras? No, bueno, igual como ustedes, ¿ah? O sea, sus break nosotros teníamos 5 minutos de break entre clase y clase, pero la clase eran 55 minutos y 5 minutos de break. Y después a mitad de mañana había 15 minutos de break, ¿no? Y después, era un solo break durante toda la mañana que eran las clases. Claro. Y después las clases terminaban más o menos a las 12:30. 12:30 terminaban, porque empezábamos a las 8 en punto. 8 en punto hasta 12:30. Esas eran las clases. Todo lo que era idiomas,
porque nosotros ahí había clases de inglés, había de francés, había 3 idiomas, 4 idiomas que eso no tenían en las tardes. Eso se considera como si fueran parte de los clubes o los hobbies. ¿Entiendes? Y después terminabas de almorzar y tenías un tiempo de break que normalmente era 30 minutos. En la noche también, después de cenar, 30 minutos. Ese era nuestro estudio. Y eso era del lunes hasta el sábado al mediodía. En la época de Vargas Llosa, ellos salían el viernes en la noche. En mi época salíamos a las 1:30 de la tarde. Pero era porque regresábamos a los cuarteles. Al cuartel siempre íbamos, nos levantaban a las 3:30 de la mañana y a las 4:30 ya estábamos en el cuartel. 4:30, 4:30, 5 de la mañana estábamos en el cuartel en el Rímac, ¿no? Porque nosotros estábamos allá en el Callao. Claro. ¿Cuál fue la enseñanza más importante que te dio esta estadía en el colegio militar? Disciplina y buenos profesores. Disciplina. No puedo negar que a mí no me gustó muchas cosas. De la rigurosidad, muchas cosas se dicen acá en la novela, pero también hay un montón de fantasía en la novela. Léanla, hay muchas cosas que son ciertas, pero hay un montón también de fantasía. La disciplina era fuerte. Si te portabas mal y te castigaban, ahí le llamaban, te ponían una papeleta, dependiendo del tipo de falta que hayas cometido, ya no salías. O ya no salías todo el sábado, y te quedas hasta el domingo. Salías a las 8 de la mañana si te habías portado mal y te habían puesto una nueva papeleta, ya salías el domingo al mediodía. Si te ponían otra papeleta, ya no salías ni sábado ni domingo. Pero si salías el domingo a las 8 o el domingo al mediodía, tenías que regresar al colegio, en el colegio, entrando antes de las 10 de la noche. Entonces, era un poco, incluso no solamente eso, sino que si durante la semana en 2 quiz te hubieran jalado, también no salías el sábado, salías recién el domingo. Es una buena idea para implementar en este colegio. ¿Ah? Sí, acá no jalan a nadie. A ver, Antonio. Antonio. ¿Tú crees que un montón de las cosas de las que hablaba el autor eran muy exageradas? En algunos casos yo creo que sí. No, estoy seguro que sí, porque en mi época yo no vi eso. Yo no vi eso. Había Los cosas muy excesos, exageradas. ¿no? Claro, lo que pasa es que creo que también lo hace por impactar y tener una correlación entre la historia y la fantasía y mostrártela a ti como una... porque es narrativa. Claro. O sea, no te está contando un cuento, es una narración, ¿no? Y hay parte verdad y parte fantasía también, ¿no? Para hacerla impactante. Ahora, no sé cómo se llama esto, de repente tú sabes, Rosana, es realmente, no es como que empieza la novela, como que dice, desde un principio, por llamarlo así, ¿no? Si tú miras la historia de la novela, él empieza del centro. Claro, se llama in media res, ¿no? In En media el res. medio. Él empieza en la mitad, con el tema del examen. Y de ahí se va hacia atrás, y empieza hacia adelante, y va yendo la novela de esa manera y te va llevando. Él no empieza como quien dice, había una vez, no, él empieza el centro. En la mitad de la historia. Y en plena acción, ¿no? Tirando los dados, ¿no? Por eso digo que es bien interesante esta novela. Esta novela revoluciona la forma como se debía escribir la novela latinoamericana. Porque los latinos no tenían acceso a ese tipo de editoriales que eran las más fuertes a nivel latinoamericano. Porque, por ejemplo, antes de él había un autor de libro que también es famoso y es peruano, ¿no? ¿Cómo se llama? Que escribe Redoble por Rancas. No me acuerdo, el peruano, Sí, es peruano. Redoble por Rancas, ahorita me acuerdo. no me acuerdo. El Alzheimer me está matando. ¿Cómo se llama? Él también estudió en el colegio militar y antes que Vargas Llosa. No es César Moro, no. César Moro era No, profesora. Era profesor. César Moro era profesor. Ahorita me acuerdo. Él, por ejemplo, no pudo meter su novela en, ¿cómo se llama? Sus novelas desde España, digamos, ¿no? Sino fue una cosa local y mucho después lo pudo editar. Y Redoble por Rancas es una excelente novela también. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Otra preguntas sobre la vida? Sí. ¿Hasta qué punto crees que la situación ha permanecido igual hasta ahora en el colegio? Mira, pues yo que puse cosas similares. Y aquí eran diferencias, sobre todo los puntos, ¿cómo te puedo decir? Más conspicuos que ustedes van a leer en la novela y que más o menos llama la atención, ¿no? Por eso lo quise hacer un paralelo
hay muchas cosas más. Pero yo creo que lo más importante que para mí sobresaltó cuando a veces, porque esta novela la he leído tal vez unas 3 o 4 veces, y he tenido que repasarla antes de venir porque hay muchas cosas que me he olvidado. Eran los personajes. Ustedes se dan cuenta, bueno, por lo menos en mi caso, ¿ya? Cuando ustedes leen el personaje, por ejemplo, el poeta, en mi época había un poeta, escribía poemas, le escribía las cartas de amor a los compañeros y le daban una propina, o le daban un cigarro o algo, porque le escribía la carta de amor de un chico que se iba a quedar, o entonces le quería enviar a la enamorada. Eso había. O alguien que escribía cosas, historias raras, ¿no? Como dice la novela. Había un esclavo, un chico tímido, que se burlaban de él. Eso hay. Si lo ven acá ustedes también, en el colegio también ocurre. Hay un chico agresivo, fuerte, que a través de su agresividad tiene un liderazgo agresivo, digamos, ¿no? Carácter fuerte, eso también hay. Después tienes, bueno, los oficiales o alguien que lidera o guía a un grupo de personas, ¿no? El Serrano Cava, que era la persona que era del grupo cercano del Jaguar, que era una persona que si el Jaguar hacía algo, él lo hacía de todas maneras, o seguía a su líder, que era el Jaguar en ese caso, ¿no? Bueno, la Teresita que realmente no le hacía mucho caso al ¿cómo se llama?, al esclavo, pero era el amor platónico del esclavo, y que a raíz de que el esclavo le pide al poeta que le lleve una carta, pero la carta había sido escrita por el poeta, no por el esclavo. Sí. Se lo lleva a Teresita y el poeta me le gusta a la chica y le rompe el corazón al esclavo, ¿no? Y si leen al final de la novela, Teresita... Todavía no. Eso no reveles esa información. No lo iba a decir honestamente. Yo tengo una pregunta. ¿Y qué piensas, por ejemplo, porque en el personaje de Alberto se ve que se usa también el Colegio Leoncio Prado como una especie de correccional, ¿no? Yo y todos mis hermanos vivíamos amenazados, como mi hermano decía, si se portan mal, si no hacen sus tareas, los vamos a mandar a todos a Leoncio Prado, ¿no? Como un castigo. ¿Qué piensas de ese tipo de expresiones? De mi promoción, la verdad, no menos del 50% hicieron lo imposible sus padres para que ingresaran al colegio militar. Porque el colegio te disciplinaba. O sea, si eras un chico travieso, juguetón, el colegio no te permitía eso. Pero ahora la disciplina era dura, ¿no? Pero nos cuentas que era por competencia también, que no cualquiera podía entrar. Pero si tenías vara, entonces de repente sí. Ocurría a veces eso también. Ocurría también eso. Por eso decía, los papás hacen lo imposible, ¿no? Claro. No quería mencionar esa palabra. Pero lo bueno también es que los papás se ahorraban dinero, ¿no? Sobre todo si los chicos estaban entre los 100 primeros. ¿No? Y si lo ves por una persona, un señor que envía a su hijo al colegio, el colegio le da ropa, le da cama, le da comida, le da estudios y buenos estudios, todos los libros, todos los cuadernos, todo. La ropa de deporte, las zapatillas, todo, zapatos, todo. $600 mensuales para los que no eran becados. Estaba bien. Claro. Estaba bien. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿No? Si no, vaya empezando. A ver, Nicolás. Al final todos tenemos que presentar un tema y el mío es el Leoncio Prado como microcosmo de Lima. Entonces, que aparte de que el poeta representa a alguien de clase social alta, el esclavo no, hay algo más que se... Hay una cosa, mira, qué bueno que mencionas ese tema, porque me parece importante. Yo les voy a contar. Yo tengo compañeros, amigos, que son gente muy importante. Pero también tengo amigos muertos porque han pertenecido a una banda de, ¿cómo se llama?, de secuestradores. Otros que, tengo 2 que están en la cárcel por narcotráfico. Y ahí se juntaban gente de todo el país, de diferentes estratos sociales. Nosotros tuvimos, bueno, ustedes no estaban ni siquiera en el plan de sus padres, pero por ejemplo, yo fui compañero del nieto de Somoza. Somoza era un dictador en Nicaragua.
del presidente Somoza. ¿No? Su nieto era mi compañero. ¿No? Tenía compañeros que eran hijos de ministros chilenos, de ministros, ¿cómo se llama?, autoridades en Venezuela, panameños, que también tenían una parte dentro del grupo que aceptaba el colegio. Y entonces había gente de todo estrato social y de todo estrato económico. Y había de todo, o sea, había gringos, blanquitos, morenitos, negritos, chinos, había de todo. O sea, de todo, japonés, de ascendencia japonesa, cuando tú hablas de microcosmos en Lima, es que es cierto, ¿ok? Es un grupo de gente que, ¿cómo se llama?, que vive bajo unas circunstancias muy especiales, diferente del statu quo normal que puede tener un colegio, ¿no? Entonces, y pasas 3 años allá, ¿y cuáles son esos años? Son los años que realmente estás terminando estás en tu adolescencia, eres un niño, se puede decir, ¿no? Empiezas a ser un adolescente y pasas toda tu adolescencia realmente dentro de un régimen militar, bastante estricto, ¿no? En circunstancias especiales. En la novela también, me olvidé decirles, por ejemplo, se iban a pelear al Malacate. Acá también nos íbamos a pelear al Malacate cuando teníamos algún tipo de rencilla que resolver con un problema. Malacate eran los baños. Y los baños no tenían puertas. Ningún baño tenía puertas en el colegio. No como acá que ustedes van al baño y tienen una puerta, ¿cierto? Allá no, los baños de los cadetes no tienen puertas. Hasta ahorita los baños no tienen puertas. Es un microcosmo, estás en un mundo diferente. Sales de la puerta y te encuentras con la realidad de la ciudad, pero adentro es un mundo diferente, con sus propias reglas. Hay reglas militares, hay reglas de estudios, hay reglas de comportamiento, hay reglas de interacción con tus compañeros. Hay un lenguaje interno diferente que en la calle. Por eso es un microcosmo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Si después tienen más preguntas, le pueden hacer. ¿Sí? Eso ya lo esto es lo que vimos. le decía, les mostraba. Yo quería decirle algo también del colegio militar, pero 4 puntos muy resaltantes, ¿no? Fue creado el 27 de agosto del 43, pero era el antiguo cuartel de la Guardia Chalaca. Así le llamaban, pero realmente era militar. Le llamaban Guardia Chalaca. ¿Por qué? Porque Guardia Chalaca es una avenida grande. Cuando ustedes van por la avenida La Marina, hasta el óvalo que ya está en el Callao, hasta el fondo, el de la derecha, la avenida de la derecha, la Guardia Chalaca. Entonces, fue creado en 1943 y el 18 de enero del 44 ya se le llama Leoncio Prado, ¿no? Recién se le llama Leoncio Prado, en honor al héroe fusilado por los chilenos en el 83 en la batalla de Boca Chica, ¿no? Y después el 15 de julio, si bien es cierto, ya estaban estudiando los alumnos, sobre todo los que tenían una mentalidad que iban a ir, una vocación de militares. Entonces el 15 de julio del 44 ya entra realmente como un colegio. No necesariamente desde el punto de vista militarizado, sino ya como un colegio, una educación pedagógica. Este es el primer director, el coronel José Carmen Marín, y como director de estudio está el doctor Manuel Velasco Alvarado, el hermano mayor del que fue presidente peruano, presidente de facto. Sí. ¿No? En la época de, ¿cómo se llama?, de Vargas Llosa, ahí están sus profesores. Bueno, la misma Rosana les puede contar que son personas de esa época muy conocidas en el ambiente educacional, universitario sobre todo. Yo también tenía mis profesores. Como les decía, ¿no? El señor Humberto Santiago Arista era mi profesor de lengua y literatura y el autor de todos los libros de lengua y literatura de la secundaria de todos los colegios de Perú. El señor Fray María Villanueva fue mi profesor de álgebra y aritmética, el autor de todos los libros de álgebra y aritmética de todo el Perú. Rubén Romero Méndez era mi profesor de geometría y trigonometría, también el autor del libro. Gustavo Ponmuso era mi profesor de historia. Claro, mi libro de historia era de Pons Muso, ¿no? Claro, historiador, Alberto Tauro del Pino, mi profesor de geografía. Antonio Guevara Espinosa, mi profesor de historia universal. Bueno, hay un montón más. Hay un montón de, todos eran autores de libros y eran muy buenos profesores. Tenemos también algunas imágenes, ¿no? Pasa al siguiente, quería un poco... Perdón, no, Sí. lo del héroe, sí. Después un poco para que sepan quién era el héroe, ¿no? Que es un héroe peruano,
¿no? Pero es un héroe peruano, pero también luchó en diferentes batallas fuera de Perú. ¿Okay? Nació en Huánuco el 24 de agosto del 53 y muere en Huamachuco el 15 de julio del 83. Su papá fue don Mariano Ignacio Prado, que fue presidente de Perú. Cuando él estaba luchando, su papá era el presidente de Perú, Mariano Ignacio Prado. Y su mamá era doña María Bancil, una mujer huanuqueña. Él, antes de ser militar, fue marino. Y participó en diversas guerras contra España, ¿no? En Cuba y Filipinas contra España. En el Perú, la guerra del Pacífico contra Chile. Él combatió en el combate de Aptao, que es una de las efemérides que nosotros, los marinos, bueno, yo he sido oficial en la Marina también peruana, celebramos. Ahí fue ascendido a guardiamarina y este fue el combate del 2 de mayo, ha sido el último combate con España en toda Latinoamérica y ahí ya España se retiró de toda Latinoamérica. Por eso que es muy importante el combate del 2 de mayo. Participa en la Guerra del Pacífico y la Batalla del Alto de la Alianza. Leoncio Prado también, medio hermano, pero del mismo papá, del 2 veces presidente Manuel Prado Garteche. Y es considerado prócer de la independencia de Cuba a los 23 años y está en la galería de los héroes cubanos, ¿no? En 1874 participa en diferentes combates para la independencia de Cuba. Ahora, lo que hay, sí, algo que también es muy bueno es que este grupo humano, por lo menos en mi caso, nos seguimos reuniendo. Somos un grupo de amigos, sobre todo los más cercanos, que es un grupo muy fuerte, nos ayudamos bastante, ¿no? Y nos juntamos todos los años. Pero primero vienen las fotos de cuando eras más chiquito. Ah, sí. Acá está cuando ingresé. Está cuando ingresé. ¿Ahí cuántos años tenías? 12 tenía. Por ejemplo, este es ¿cómo se llama? Felipe Borja, director regional para América Latina de Macán. Él es gerente del Bank of America en Estados Unidos. Bueno, él murió, él fue marino. Él es un gran ganadero en Huánuco. Él es el que vino de Estados Unidos que te estaba comentando antes. Él es pero él trabajó acá, era uno de los mejores neonatólogos. Él es la persona de quinto año que nos comandaba. De él no sé. Él es un trader en, ¿cómo se llama? En el Golfo Pérsico. Él es uno de los mejores abogados litigantes en California, en San José. Yo asesoré durante un par de años a él. Él es dueño de una corporación muy grande en Estados Unidos, en San José, en California. Él trabaja en, ¿cómo se llama? California Trains, en los trenes de California. Él es uno de los ejecutivos de California Trains. Él es odontólogo. Él tiene una empresa en Florida. De los otros no los he visto. ¿Y más o menos cuál era el nivel de deserción? O sea, ¿cuánta gente entraba y cuánto salía? Empezamos 463, terminamos 358. O sea, como 100... Sí, pero hay que también recordar que nosotros recibíamos también de los otros colegios militares, porque hay 4 colegios militares, ¿no? Elías Aguirre, ¿cómo se llama? En Chiclayo, Ramón Castilla en Trujillo y Francisco Boloñez en Argentina. A veces venían sus padres, los trasladaban, porque había muchos padres militares, entonces cuando venían al IVA los hijos los trasladaban también de ese colegio militar al colegio de Prado. Y cuando los papás los mandaban a esas otras provincias, donde había los colegios militares, también allá los recibían. ¿Y hoy en día todavía el colegio es así, tiene la misma cantidad de alumnos, ha disminuido? La verdad que no sé cuántos alumnos tienen ahora, no le he estado haciendo seguimiento porque lo que sí he tratado de venir para todas las reuniones que normalmente son la última semana de agosto, que se celebra el nacimiento de Leoncio Prado, que es la semana del colegio. He tratado de venir, ¿no? Pero no le he hecho seguimiento más que todo a través de los amigos más cercanos de las promociones, ¿no? Un chiquito, ¿no? Esos son los perros. Ajá, ¿no? Este es el primer día que nos encerramos. Ahí nos encerramos hasta el Día de la Madre. Esto acá más o menos debe ser el 13 o 14 de marzo. Nos quedamos hasta el Día de la Madre encerrados. 2 meses. Pero 3 promociones antes que yo
hasta esas 3 profesiones antes que yo, y en la época del señor Mario Vargas Llosa, entrabas más o menos en la segunda semana de marzo y salías para la Jura y la Bandera, para el 7 de junio. Recién podías, era tu primera salida. Era tu primera salida. Y por ejemplo, de repente a través de tu experiencia, ¿cómo es pues para un niño de esa edad separarse de los papás por tanto tiempo, no tener ese apego, ¿no? En mi caso, bueno, fue duro, ¿no? Tenía 12 años. Claro. Chiquito. Yo estaba en el colegio americano, venía del colegio americano de Miraflores. Pero tenía un montón de amigos que habían estado en el colegio militar, o que estaban en ese momento. Un poco del grupo, ¿no? Que te iba jalando, y tenía intenciones de meterme en la milicia, ¿no? A la marina. Y esto era un buen trampolín. ¿Fue una decisión Y tuya mis o padres de no tus estaban padres? acá, mis padres vivían en otra parte. Ah. Yo vivía acá con mi abuelita. Mm. Claro. Y sí, fue una decisión mía, sí, ¿no? Pero el tema de vivir bajo un esquema militarizado, la disciplina, los estudios bastante exigentes, no tienes todo el día para estudiar, solamente podías... Terminaba la hora de descanso en las noches, que normalmente era después de la cena, más o menos a 1:15 para las 8, ya te ibas a las aulas a estudiar lo que tenías que estudiar, pero solamente hasta las 10 de la noche. Solamente en semana de exámenes parciales o finales te permitían quedarte hasta las 11 de la noche, pero con un permiso especial. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Se puede decir, la gran mayoría era de que terminaba la clase y en la noche estabas estudiando la clase que habías tenido en el día, y de acuerdo al sílabus trataba de repasar lo que se venía, porque no había otra manera de seguir el trajín de la exigencia del colegio. No había. Tienes que estudiar esa noche La siguiente. para poder estar actualizada. Bueno, ya estaba en 4º año, el año 72. Acá estoy yo. Esos son los de cuarto. Estábamos en 4º año. Pero éramos, en 4º año éramos como 400, más o menos. El primer año se da un montón. El primer año se da un montón, se da un montón. Y vamos quedando poco a poco. ¿Tienen preguntas específicas sobre esta época? A ver, Fernando. Por ahí está el clavo, el caballo. Sí, están ahí. Y ojo, que mi aula era de 40 y tantos. Lo que pasa es que cuando estoy acá estamos en las cuadras donde dormimos. Claro. Y cada sección tenía 2 cuadras. Por ejemplo, de la A hasta la M, ¿cómo se llama? Estabas en la cuadra A, y de la N hasta la Z estabas en la cuadra B, durmiendo. Dependiendo de la cantidad de chicos, más o menos eran algo así como de 20 personas por cuadra. Más o menos. ¿Cómo se sintió cuando recién llegaste y eras un perro? O sea, ¿tú sentías que se aprovechaban de ti los mayores y todo? Lo que pasa es que tú vas viviendo el día a día, ¿ok? En la vida militar, cuando yo hago mi análisis retrospectivo, hay un montón de actitudes, acciones y ¿cómo se llama? Interacciones, interrelaciones que te van cambiando un poco la mentalidad, ¿ok? Lo único que te queda es o te amoldas a ese cambio grande y drástico, o lo único que queda es decirte. Pero el tema también era, por ejemplo en mi caso era, pucha, si me voy a defraudar a mi mamá, a mi papá. Lo que pasa es que en esa época el colegio era muy reconocido, ¿no? Y encima tenía muy buena fama, sobre todo a nivel profesional y a nivel militar, sobre todo las personas que se iban, ¿no? En promedio era un colegio que no era de los muchos en los cuales cuando salías el 80% en el primer año ya estaban estudiando una carrera o ya estaban en las Fuerzas Armadas. Es bien alto, ¿no? Tenía un prestigio, entonces no querías salir tú, como quien dice, de ese grupo de prestigio, digamos. Pero también ese grupo de prestigio ¿cómo se llama? Significaba tener que soportar muchas cosas. Lo bueno también era de que en casa mi papá era muy disciplinado, y un poco que yo iba por ahí también, ¿no? Y acá hay bastante disciplina. Entonces, esa parte no me fastidió mucho, me fastidió mucho la otra parte, que es lo que a veces cuentan en algunas cosas que cuentan en la escuela.
Y sobre todo para un niño, ¿no? Acá yo tenía 14 años. Bueno, estando en cuarto, ahí recién cumplí 14 años, cuando ya había pasado a cuarto año. ¿Alguna otra pregunta? Yo veo, por ejemplo, la foto y pienso en la película. ¿La película fue filmada en el Leoncio Prado o no? Parte, ¿no? Parte fue filmada. Porque son las literas, las literas, el piso, ¿no? Todo. Claro. Y tú tenías un pedazo de piso, eras responsable de que esté encerado, ilustrado. Pero a veces o te olvidabas la cera para llevar a la semana siguiente, o tenías pereza porque te habías despertado muy tarde, o se te pasó por algún motivo, pero tú tienes que encerar. Entonces cuando no había cera, porque tú llevabas tu cojín de cera, y tu cojín de cera te daba exactamente para la semana. O sea, era bien difícil que alguien te prestara su cera, digamos, si te habías olvidado tú. Entonces lo que hacíamos era, tirábamos talco en el piso, y con eso ilustrábamos, antes que llegara el monitor. Y con eso se podía salvar, pero el monitor se daba cuenta cuando era talco. Tiraba talco y después se ilustraba. Y se brillaba, pero se notaba que había sido con talco. Y es un sitio bien húmedo, por eso tienes que mantener las cuadras limpias, los baños limpios. Y a veces el piso te levantabas y había entrado humedad por las ventanas que eran en la parte de arriba, que eran ventanas así que se abrían aquí, entraba humedad. Porque en las noches en invierno hay mucha neblina. Y no había agua caliente. No había agua caliente para nadie. No había agua caliente. No. ¿Preguntas? Y después teníamos dos maneras de tender la cama. Había cama de día y cama de noche. Ahí te quitaba también tiempo. 3 minutos era para tender cama de día o 3 minutos para tender cama de noche. Pero ¿cómo tender cama de noche? O sea, en tu casa tienes la cama o tú tienes la cama, claro, de una manera. Y nosotros teníamos, al día teníamos que tender la cama 2 veces. cuando te levantas y Claro, tenías que deshacer tu cama, precisamente para que no la tiendas encimita nomás. Ya. ¿Okay? Entonces, la cama de día era una forma en la cual ponías, abajo tenías el cobertor de colchón, después la sábana, después venía una frazada, ¿okay? Después venía una colchita encima. Y la sábana se doblaba acá para formar una franja blanca. ¿Okay? Y tu otra, ¿cómo se llama? Frazada iba acá hacia la cabecera, pero doblada de una manera especial, con la franja mirando hacia acá, y más o menos tenía que ser algo así como no más de 30 o 40 centímetros de ancho, el doblez. Ese era tu cama de día. Tu cama de noche era diferente. Tienes que deshacer toda la cama nuevamente y volver a tender, pero ya con las frazadas, las almohadas eran dispuestas de otra manera y la cama era doblada, los dobleces eran diferentes. Realmente tenías que deshacer tu cama para volver a hacerla. Eso te obligaba a que tu cama se airee, ¿no? Porque si no tenías esos dos tipos de cama, los chicos pues, dormían en cómo estaba la cama. Te obligaba a extender la cama. Muy bien, ¿tienen alguna otra pregunta para Juan Carlos? Sí. Más o menos de tu promoción, ¿cuánta gente terminó en el ejército? En el ejército de promoción más o menos han habido como 40. En la Marina fuimos 23 que entramos a la Marina. Bueno, los que salimos justo terminamos 5º año y entramos, ¿no? Eran 40 del ejército, 23 de la Marina, algo así como de 45 a la Fuerza Aérea y otros 40 y tantos a la Fuerza Policial. Los demás a universidades. Pero la mayoría no iban directo a las Fuerzas Armadas necesariamente. No directamente. No, lo que pasa es que tú sales del colegio, tienes que postular, pero si estabas entre el 10%, en el colegio terminamos 368. O sea, 37 chicos podían ingresar directamente a las Fuerzas Armadas, o sea, y también a las universidades, sin dar examen. Pero si no estabas en ese grupo de los 30 y tantos, los demás tenían que postular, como cualquier persona postula a una universidad o a un instituto armado. Para postular ahí también tienes examen de matemáticas, examen de historia,
geografía, ¿cómo se llama? Literatura, historia, después había una entrevista personal que era conocimiento general, cultura general, y después había también de deportes, ¿no? Para entrar tenías que hacer no más de 15 segundos en 100 metros, después tienes que correr 1500 metros con vallas, pero eso era sin tiempo, pero tienes que hacerlo. Después eran 25 planchas mínimo y eran 10, barras. 10 barras en, en toma directa, ¿no? Y 15 barras en toma indirecta. Tú escogías. La directa o la indirecta, tú escogías. ¿Alguna otra pregunta? Ahí había una talla mínima también. Y había una edad máxima. Mínimo era 12 para cumplir 13 en el tercer año. Y la máxima era 16 para cumplir 17 por detrás, ¿no? Posiblemente, digamos, de 13 a 17 máximo, ¿no? En tercer año. ¿Pablo? ¿Lo del ejercicio era para entrar al colegio o a la vida militar después? Lo del ejercicio, lo del examen era para entrar. Para el colegio. Ah, para entrar Para al el colegio también. Ah, a los 12 años tenías que hacer todo lo Sí, tenía que hacer eso. Me pedían eso. ¿Pablo? Sí, otro que iba a preguntar es, o sea, dado el hecho de que era un colegio militar, ¿hasta qué punto crees que eso influenció la forma en la que enseñaban historia peruana? O sea, ¿hasta qué punto crees que le daban más importancia, por decir algo, a ciertos héroes militares, a ciertas guerras, etcétera? Recuerda que este es un ambiente muy militarizado. Y hay otra cosa más. En esa época había 2 o 3 cursos que se daban en todos los colegios de la República. Educación cívica. ¿No? Sí, Educación cívica. yo llevaba Después, educación familiar, que era solamente para mujeres. Educación eso familiar. yo no llevaba. Sí, había ese curso. Y después, instrucción premilitar. Eran los 3 cursos que se daban en todos los colegios de la República. En educación cívica, un chico normal sabía los símbolos patrios, los principales héroes, sus historias. Es la incentivación de hacer sentir a la gente que pertenece a una nación, ¿no? En el ambiente militar, como y no necesariamente era todo tipo de héroe, era a todos los principales, como en la calle también, en los colegios normales, incentivar el conocimiento y lo que habían hecho. Más aún si era militar. Tenemos un par de fotos más, ¿no es cierto? Las últimas Ah, sí. de los reencuentros. Eso fue la semana pasada. A ver, Este fue el pero sábado. Albert tiene una pregunta, sí. Eso fue el sábado pasado. Sé que tú no te vas a hacer la clase, claro, pero en el de educación familiar para mujeres, ¿qué necesitas? Básicamente, cómo ser mujer y esposa. Eso básicamente era el curso para las chicas en ese entonces en el colegio. En el colegio tenían esa. A diferencia de nosotros teníamos instrucción premilitar. Y desde todo lo que era secundaria, porque antes de entrar al colegio militar yo estuve en primero secundaria y en segundo secundaria. Ya en el colegio el tercero encerrado. Pero en el colegio a las mujeres tenían una clase de educación familiar y nosotros era instrucción premilitar. Yo recuerdo que cuando yo era chica llevábamos curso de educación cívica también unos años, no todos, pero unos años llevé también instrucción premilitar. Pero no hacíamos nada premilitar ni nada por el estilo, no sé, era un disfraz del curso de cívica, creo, el de instrucción premilitar. Básicamente lo que hacían era, ¿cómo se llama? Había un instructor que enviaba el ejército, el colegio pedía un instructor, siempre la gente les enviaba un instructor para que marchen, les enseñen. Sí marchaban, sí marchaban. Y el de familiar no, pero en mi colegio teníamos yo llevaba, por ejemplo, mis cursos, así como, no eran after school, así tipo My Choice, ¿no? Lo que había My Choice, ¿ya? No era tan libre, tenían 2 opciones nada más, o formación laboral, que era que te enseñaban a coser, ¿no? O sea, yo puedo coser, y clase de cocina también teníamos, ¿no? Bordado, me acuerdo. Bordado, claro, Sí, yo aprendía eso, bordado, todo tipo de cosas que cocina y sí, esas cosas. Yo estaba Formación en laboral, formación laboral, en el colegio americano, el de Miraflores, las chicas llevaban todo eso. claro. Pero era todo en inglés. Todo era en inglés. O sea, el bordado,
todo lo que les enseñaban a las mujeres. Sí, Nicolás. ¿Y tú eres de Villa? ¿Ah? ¿Tú eres de Villa? Yo no soy del Villa. Soy del Santa Úrsula. Ah, Sí. El Villa no. No sé si en el Villa les enseñaban a bordar. ¿Sí? No, bueno, También. a mi mamá también dona También. Punto cruz. de coser, de cocina, y dice que tenía un curso que se llamaba algo como Sociedad de Integración. Ah, Una cosa así, era justamente cómo tenías que ser, digo, una señorita. Ajá. Y mis dos hijas estudiaron en Villa María. Mis dos hijas. Pero ellas les enseñaban eso, pero como parte de un extracurricular. Porque tú acabas de decir. Cuéntanos de esta foto entonces, a ver. Acá nos reunimos el sábado. Ese es el sábado pasado que han cumplido los- 45 años. De los 360 y tantos que egresamos, acá nos juntamos 85. Y bueno, cada uno con su esposa, ¿no? Pero acá hay 85 en la promoción. Una buena cantidad. Es como ustedes que se sigan reuniendo, después de 45 años, ¿cómo van a estar? Así van a estar, miren. Claro. Así van a estar. Normalmente en promedio nos juntamos, algunos años yo no me junté acá, pero sí nos juntamos en el extranjero, lo que se llama la región extranjera. Yo me junté cuando vivíamos fuera, en Virginia, después ¿cómo se llama? En Houston, después en California, en Miami. Este año que viene, el 2019, va a ser ¿cómo se llama? En Múnich. El siguiente año va a ser en Chicago, ya está programado. Todos los que viven en el extranjero, si quieren vienen acá, pero si no pueden venir acá, se reúnen ¿cómo se llama? En esas ciudades, porque están en la región extranjera. Sí, Rodrigo. Y por promoción más o menos, o sea, después de graduarse, ¿cuántos terminan viviendo en el extranjero? Hay bastante, hay bastante. Cuando nos juntamos en el extranjero, la última reunión donde hubo bastante gente, para mí bastante, éramos 45, que fue en Virginia. 44, con nuestras esposas por supuesto, estuvimos en Miami. 28 fuimos en Houston. En San José fueron también como 44. Dicen que para el siguiente año, que va a ser en Alemania, ya se han inscrito 60. Ya están inscritos 60. ¿Cuántos más viven en el extranjero? No lo sé, porque solamente te puedo decir los que se van y se juntan. Pero sé que hay otros que a veces hay otras personas, y voy a ser honesto, por ejemplo, a veces no van a las reuniones, primero porque no tienen plata, ¿no? No tienen fondos, o tienen algún tema personal, o por trabajo también no van. Yo algunas veces no he podido ir por trabajo. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, hemos estado viviendo 10 años en Estados Unidos, y yo, Malena, mi esposa, acá en Lima, y yo estaba en Santiago 2 años, pero yo iba y venía fin de semana. Pero en esa época también viajaba un montón, yo era vicepresidente global de una corporación americana. Y ya vine acá para entrar en el retiro. Pero no sabría decirte en total cuánta gente en el extranjero. Te puedo decir los que nos juntamos. Sí. 13, pero máxima edad para ingresar era 16 para 17. Máximo. Para salir. No, para ingresar hasta 16 años. Entonces, Para salir era terminar los 3 años. Yo tenía compañeros que tenían 19 años. Ah, ¿tú podías entrar a tercero de media con 16 años? Sí, con esas edades. Ah, No es que venías de todas las provincias del Perú. claro. Es bien raro tener un chico a esa edad, pero Sí. sí. Si tú ves a chicos que vienen de provincias, vienen con esas edades. O chicos problemas que han estado repitiendo de años y sus papás los han metido al colegio, ¿no? Ujú. Fernando tenía una pregunta. Yo estoy haciendo el tema de la violencia, de la violencia de Leoncio Prado, y quería saber si tenías alguna historia o algo Sí. pasado Sí. relacionado No, a la y a violencia. veces había habido peleas entre grupos del colegio, entre grupos de un año con respecto a otro año. Sí. Había violencia. Como en la novela. Imagínate hubo alianza, pero no, claro, con Pablo, ni tanto una pelea, por algún motivo. Lo que pasa es que vivías en tanto estrés y eres un joven. Claro. 13 años, 14 años, 15 años. Yo terminé a los 15 años el colegio. Entonces llega un momento en que te tocan el otro y estás en chispas. Lo que pasa es que tú terminas clases y te vas a tu casa, estás con tu familia, estás con tus amigos, pero estás encerrado. Y encima con la posibilidad de que si te portas algo mal, o ese día te levantaste
Te voy a decir cosas, ese día no te cambiaste el calzoncillo y te pasan inspección, porque todos los días te pasan inspección de ropa interior. Te castigaban. Ya no salías. Mal peinado o con el pelo largo, te castigaban. Tus zapatos mal lustrados, te castigaban. Tu ropa arrugada, te castigaban. ¿No? Uñas sucias, te castigaban. Va a pasar inspección ahorita, ¿eh? Las uñas, las uñas. Si te mordías las uñas también te podías castigar. No necesariamente, pero sí, ¿cómo se llama? Muchos motivos, ¿no? Y tenías una cartilla en la cual te decía tal cosa, tantos puntos, tal cosa, tantos puntos, para poder salir el sábado a la 1:30 de la tarde, que era la hora que normalmente salía, 1:30, 2 de la tarde, tenías que tener máximo, por decir, 5 puntos. Más de 5 puntos a la semana, ya hasta 15 puntos te quedas todo el sábado. Más de 15 puntos hasta el domingo a las 8. Y más de 20 puntos te quedas sábado y domingo, ya no salías. Él también sí tenía 2 juices, jalado. Claro. Tenía 2 juices. Todo por puntos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Acotación? ¿Sugerencia? A Juan Carlos.